Ahí estamos. Estamos ya en directo, estoy aquí con David Alonso, quiero darte también la bienvenida a ti, a esta conversación de Loco por Cambiar el Mundo. La verdad que este momento lo esperaba con muchas ganas porque bueno, David es una referencia a nivel del coaching aquí en España y en América. Tiene un método del cual hablaremos, basado en los valores. Y bueno, David, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya viernes, a punto ya de acabar la semana y bien, pues con todo esto que nos está pasando, pues aprendiendo a reorientar algunas cosas, ¿no? Claro, claro. Ahora te preguntaré sobre esto, pero quiero hacerte una pregunta porque es la que suelo hacer siempre en conversaciones de locos al comienzo, porque dice mucho también de cómo hemos orientado también nuestra vida, ¿no? Tú cuando eras pequeño, David, ¿qué querías hacer? ¿O qué querías ser? Yo cuando era pequeño quería ser maestro, Maestro. sí. ¿Familia hay maestros y profesores Sí, o...? tengo un tío que es maestro, pero bueno, bueno, supongo que ya lo era él en aquel momento, no sé por qué, pues yo tenía como esas ganas, ¿no? Pues de enseñar algo a los demás. Pero sí, sí. ¿Y enseñabas algo? ¿Tuviste la oportunidad de compartir cosas? ¿Qué compartías tú en ¿Qué ese va, qué momento? va? Nada más lejos de la realidad. ¿Qué va, qué va? Acabé estudiando Administración y Dirección de Empresas, que al final decían que era lo que tenía más salida, ¿no? Esto que al final servía para todo, ¿no? Como estudia Administración de Empresas, que a partir de ahí eso ya tendrás trabajo, ¿no? Y en eso me metí, y la verdad. Yo creo que he vuelto a recordar eso de esa faceta de maestro luego con el tiempo, pero luego cuando tienes que decidir la carrera y en qué formarte, yo creo que lo pensé de pequeño, pero luego o se me olvidó o quizá no era el momento. Claro. Para quien no conozcan a David Alonso, voy a leer un extracto de lo que aparece aquí en LinkedIn. Voy a hacer trampa. Licenciado en Administración de Empresas, máster en Dirección Comercial, máster practitioner en Programación Neurolingüística, es coach, FPC, ICF, más de 1.700 horas de experiencia. Bueno, ya habrán aumentado, evidentemente. Sí. Conferencias. David, ¿cómo llegas al coaching? Porque entiendo yo, bueno, que sí es la administración de empresas, es algo que tenía salida, ¿no? Pero creo que en tu historia también pasa un punto de quiebre, ¿no? En ese momento de llegar al coaching. ¿Qué pasó? Sí, bueno, en 2004. En 2004 tuve una crisis personal un día. Pues estaba justo, nos habíamos comprado la casa en la que estoy ahora. La compramos en 2004 y justo en el impasse habíamos vendido el piso en el que estaba con mi pareja para comprar la casa y tardaron en dárnosla porque era una obra nueva y en el impasse, pues claro, nos habíamos quedado sin piso porque ya lo habían comprado y nos fuimos a vivir a un piso de alquiler, me acuerdo, durante 2 o 3 meses hasta que nos dieron la casa nueva, ¿no? Y recuerdo un día eh, ya había notado cosas raras, ¿no? Durante días anteriores o meses anteriores, pero un día me acuerdo de despertarme en la cama y preguntarme, de verdad, o sea, era como, ¿quién soy y para qué estoy aquí, ¿no? Eran estas dos preguntas que se me clavaron dentro de la cabeza y a partir de ahí se empezaron a desencadenar ataques de ansiedad incontrolables, ¿no? De perder el control, de no saber qué es lo que me pasaba, o sea, algo que nunca había experimentado. Eso fue en 2004. A partir de ahí, pues decidí pedir ayuda. En este caso, pues estuve 3 años en terapia psicológica, los 3 años más duros de mi vida, sin duda, donde yo era una persona que no me gustaba. Soy bastante reservado en mi vida privada, nunca me ha gustado contar mucho de mi vida privada. Y claro, me enfrentaba a que tenía que explicarlo Uf, durísimo. cada semana delante de un montón de gente, ¿no? Yo llegaba, me acuerdo que iba en el coche al psicólogo, aparcaba en el parking, llorando, o sea, llegaba llorando, me secaba las lágrimas, bajaba y me iba a la sesión, ¿no? Los 3 primeros meses no abrí la boca prácticamente y llegó un momento que dije, mira David, esto se puede hacer muy largo, o sea, o empiezas a hablar o te estás aquí escuchando las cosas de todo el mundo y al final, tío, vas a estar peor, ¿no? Entonces, llegué a un pacto conmigo mismo y dije, venga, empieza a alargar, ¿no? Y empieza a hablar sobre ti, ¿no? Algo que nunca había hecho, de las cosas más privadas, ¿no? Entonces así empezó ese camino, ese viaje
como yo digo, ¿no? Este viaje de crecimiento personal, que algo que nunca me había planteado en mi vida, el crecimiento personal, pues empezó en ese momento. Duró 3 años, como te digo, hasta diciembre de 2007 y justo cuando salí de la consulta del psicólogo, la última sesión, justo mi mujer ingresaba porque íbamos a dar a luz a nuestro primer hijo, Héctor, que nació justo al día siguiente de este fin de mi proceso terapéutico, ¿no? Entonces, en ese fin de mi proceso terapéutico decidí que una de las cosas que estaba haciendo era dedicar mi vida a trabajar por dinero simplemente y decidí que eso no quería seguir haciendo, ¿no? Y decidí que quería hacer algo diferente. Yo no sé si inconscientemente conecté con esa faceta de maestro, de ayudar o de lo que sea, y empecé a buscar cómo podía hacer yo, ¿no? O qué es lo que yo podía hacer para ayudar a los demás, ¿no? De alguna manera, no sabía cómo. Entonces ahí empecé pues ese periplo a nivel formativo, ¿no? Donde me probé un montón de cosas, me formé en un montón de cosas. De hecho, empecé psicología y cuando llevaba 2 semestres estaba trabajando y empecé a calcular. Yo soy muy de números y dije, necesito 10 años para acabar psicología. Luego dije, no, Por aquí no es, ¿no? por aquí no es, necesito algo antes, yo tengo que salir del trabajo antes. Y nada, en todo este proceso de probar varias cosas, un día encontré el coaching, ¿no? Y ahí eso me atrapó, ya absolutamente conecté enseguida con la metodología, conecté enseguida con todo lo que significaba el coaching, ¿no? En esa faceta de ayuda, de acompañar a las personas hacia adelante, ¿no? Desde donde están hacia donde quieren ir. Esa faceta me atrapó y me formé en 2008 y justo me acabé la formación de coaching en 2008-2009 creo que fue y me formé en programación neurolingüística también para tener más herramientas y a partir de ahí dije, vale, pues ya ahora David ya tiene la formación, ahora hay que hacer algo, macho. Así que nada, llegué a un acuerdo con la empresa y decidí que dije, chicos, yo no puedo más, me voy, ¿no? Y yo fui muy, muy sincero, fui con la verdad por delante. Les dije que yo necesitaba hacer algo diferente en mi vida, que no podía estar trabajando ahí, que me sentía ¿Lo desmotivado. entendieron? Al principio, o sea, tuve mucha suerte porque mi jefe directo era una persona con la que tenía muy buena relación personal y profesional, ¿no? O sea, yo profesionalmente siempre soy una persona bastante responsable, pero tenía una muy buena relación personal, ¿no? Entonces yo le dije, mira, me encuentro en esta situación, en la empresa estáis echando gente y yo no me puedo ir, o sea, porque era así de claro, o sea, yo no me puedo ir porque tengo un hijo que tiene 2 años, tengo que pagar la hipoteca, me voy a dedicar a algo muy raro que nadie conoce y digo, y necesito tener pues un poco de colchón para eso, ¿no? Entonces, yo solo me puedo ir si me echáis, si no, no. Al principio me amenazaron, no por parte de mi jefe directo, sino por parte de la propiedad de la empresa. Y para presión, ¿no? Para que no Sí, te vayas. efectivamente, me amenazaron y tal, con que me quitaban el coche de empresa, me reducían de categoría. Claro, yo trabajaba a 50 kilómetros de casa. Entonces, claro, si tenía que ir y volver cada día, me quitaban el sueldo de delegado que tenía, etcétera, pues al final, pues era una manera muy sutil de acabar quemándome, ¿no? Bueno, al final, por suerte, recapacitaron y pudimos llegar a un acuerdo y dejé el trabajo en un 7 de noviembre, un 5 de noviembre y el 1 de diciembre yo estaba dado de alta como autónomo ya a vivir del coaching personal. Qué valiente, tío. Fíjate que hay mucha gente que quizás se plantea lo mismo, ¿no? El hecho de dejar un poco aquello que no les está llenando, que es difícil entender a veces si no pasas por un proceso como el que has atravesado, Sí. y luego dar el paso de ser también tremendo, ¿no? O sea, Claro, tremendo, porque al sobre todo. final la gente no lo entiende, es decir, hostia, tú, macho, te acabas de comprar una casa, mi mujer, mi hijo, o sea, todo aparentemente iba bien, pues Te tenía has el coche. terminado de quemar, te has terminado de quemar. Efectivamente, claro, tenía el coche de empresa, gastos pagados, un sueldo de más de 3.000 euros al mes. O sea, era todo como, ¿sabes? Como diciendo, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Dije, pues sí, soy tonto. Pero necesito irme, o sea, no podía. Llegó un momento en que era insostenible. O sea, moralmente, internamente era insostenible para mí pues, seguir estando ahí, ¿no? Y luego, David, he visto que tienes una progresión tremenda dentro de tu carrera de coach, que está muy vinculada a tu formación constante, ¿no? Porque creo que es una de las claves también. Sí, sí, está claro. O sea, para mí desde aquel momento, es decir, desde que empecé con esta
formación a nivel personal, a nivel interna, entendí que eso ya no iba a acabar nunca, ¿no? Y de alguna manera yo creo que si estás trabajando o ayudando a personas, hay una responsabilidad muy grande ahí y esa responsabilidad muy grande tiene que partir primero de mí mismo, ¿no? Si yo no predico, o sea, yo no digo lo que predico, qué clase de profesional soy, ¿no? Yo en ese sentido procuro, uno de mis valores fundamentales es la integridad, ¿no? Entonces, yo no te puedo decir algo a ti por lo que yo no he pasado o porque no me siento legitimado, ¿no? De hecho, fíjate que pues, ya llevo 10 años de experiencia, muchas horas, miles de personas han pasado por nuestras formaciones, talleres en muchas partes del mundo y de vez en cuando, oye, ¿y esto con niños cómo lo harías? Y yo digo, lo siento, pero es que yo no me siento capacitado para hablar de eso porque no soy la persona. O sea, yo te puedo explicar cómo hacerlo con adultos, cómo hacer no sé qué, porque eso es lo que yo he vivido, ¿no? En cambio, creo que precisamente ese es uno de los problemas de hoy en día, ¿no? Yo creo que hay que ser congruente con lo que uno es y la formación constante. Oye, hay dos cosas que no van a cambiar nunca, ¿no? Que es la formación constante y la reinvención profesional constante. Es decir, nosotros en la empresa uno de nuestros valores es la innovación porque entendemos que es la única manera de seguir adelante, ¿no? Fíjate, desde 2009 que empezamos, yo he conocido muchos futuros coaches que se han quedado en eso. Muchos, muchos, muchos. Te diría muchas personas. ¿Y por ¿Por qué crees qué? que se han quedado? Porque hay personas que no están dispuestas a... Tenía uno de mis maestros en esto de la acción, José P. García, decía hacer lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, Hmm. si no estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer, al final pues te vas quedando en el camino ¿Cómo le y pides a otro que lo haga? claro, es que está claro. Entonces, nosotros siempre, y también el hecho de siempre estar continuamente pensando, vale, ¿qué viene lo siguiente? ¿No? ¿Qué es lo siguiente que yo puedo hacer? ¿Qué es lo siguiente que yo puedo ofrecer? ¿No? Porque cuando David, es que mira, fíjate, me he encontrado a alguien que está haciendo algo parecido y tal, digo, me es igual, o sea, no te fijes en eso, o sea, fíjate, la gente de mi equipo, ¿no? No te fijes en la gente que te está copiando porque eso es buena señal. Lo que tienes que pensar es cómo seguimos adelante y cómo damos el siguiente paso para lo que están copiando quede obsoleto en poco tiempo, ¿no? Entonces, hay que ir más rápido de lo que va el que te está copiando, ¿no? Entonces, ahí o eres un líder o eres un seguidor, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso ha sido una de nuestras constantes también dentro de la empresa. Yo te he visto en alguna foto con Miquel Baixas. Sí, Ha sido tu sí, sí. mentor también, ¿no? Sí, yo a Miquel le conocí en 2012 creo que fue, la primera vez que le conocí y lancé con él uno de mis primeros programas, si no el primer programa premium que yo lanzaba, porque Miquel es muy de programas premium, Miguel no vende cursos baratos. Me acuerdo que era un curso, creé con él, se llamaba Ser Coach Personal, donde enseñaba, donde ayudaba a gente que estaba empezando en esto del mundo del coaching a saber cómo realmente hacer esto de una profesión, ¿no? Creamos un programa estructurado, un programa VIP, en aquel momento era de 2.000 euros, me parece. Lo creé, lo vendí. De hecho, hay partes de ese programa que son obsoletas, ¿no? Como la parte del marketing y tal, que han quedado obsoletas, pero hay partes de ese programa que yo las continúo vendiendo. Claro, porque tienes que partir de algún sitio. Como tú bien has dicho, tú planteas una situación, pero en el día a día la realidad te va mostrando que la hipótesis a veces tienes que cambiar. La hipótesis está bien, pero la realidad te dice otra cosa, ¿no? Claro, eso Pues es. porque sé que tú eres muy de empresa también, como he dicho, de números, pero a mí a mí lo que me encanta, y bueno, y quiero preguntarte justamente de ahí, ¿no? Cuando tú saliste de ese proceso, que te costó 3 años, y tenías claro que querías hacer algo por lo demás, eh, y viste el coaching, ¿visualizabas tú este momento que tienes ahora? ¿O cómo veías ese aporte a la humanidad? ¿Cómo lo sentías en ese momento? Yo recuerdo que cuando acabé, o sea, cuando iba a empezar a nivel profesional por mi cuenta con esta empresa de coaching personal con la que empecé, recuerdo que me leí un libro de Raymond Samson, se llamaba Cita en la Cima, ¿no? Bueno, Cita en la Cima te da una serie de ejercicios, ¿no? Como para visualizarte en el futuro. Y yo me acuerdo pues, que me hice mis planes, 10 años, 5 años, 3 años, un año. Y claro, el de 10 años era, ¿sabes? Es decir, cuando pones algo de 10 años dices, esto no va a llegar, ¿no? Lo pongo aquí porque sería la hostia, pero no va a llegar, ¿no? Pues yo qué sé, ser un referente, dar conferencias internacionales, un montón de cosas, ¿no? Y cuando llegó de hace 10 años, que fue hace poco, precisamente, Sí, sí, sí. fue hace poco, dije,
cabrón, que lo has conseguido, ¿sabes? Que lo has Qué conseguido, guay, ¿sabes? qué Y guay. ahí había una sensación extraña, ¿no? Porque era la sensación de decir, joder, pero y luego está la otra sensación, de decir, ¿ahora qué? Y ahora qué, Ahora, claro. claro, ahora que toca, ¿no? Y de hecho ahí precisamente es eso, ¿no? Porque, es decir, en este camino, ¿no? Que la gente a veces se piensa que esto es un camino de rosas, que va, esto es un camino de altos y bajos como cualquier profesión, como todo absolutamente, ¿no? Es un camino de momentos malos, momentos buenos, momentos donde lo quieres dejar todo y momentos donde te va muy bien. Entonces, como son ya en este proceso largo, hubo un momento también de desubicación, ¿no? Y decir, ostras, ¿por dónde sigo, no? O sea, y cuando me puse a repasar el por qué me pasaba eso, era precisamente por eso, porque cuando tú te planteas un propósito o algo que ves como muy lejano en el tiempo, si yo me conformaba con vivir del coaching, dije, joder, pues si yo me conformaba con vivir del coaching y mira al final todo lo que ha pasado, ¿no? Todo lo que hemos liado. Bueno, pues tienes que plantearte de nuevo otro propósito, ¿no? Porque al final ese propósito es lo que te ayuda a seguir adelante, a no quedarte estancado, pero a nivel personal, no a nivel profesional, sino a nivel personal, porque si no, llega un momento en que dices, o sea, pierdes como hasta la motivación, ¿no? Y no das valor muchas veces a lo que has conseguido. Y claro, cuando miras atrás y dices, macho, ojo. Y en este recorrido, David, ¿qué importancia, cómo llegas a conectar en el tema de los valores y darle digamos, esa relevancia en tu marca personal y en tu vida, ¿no? Como coach, o sea, ¿cómo llegas a encontrar ese punto como un pilar fundamental en tu profesión y que te distingue, claro? Claro, yo tuve la suerte de formarme con una persona que se llama Hernán Cerna, un chileno. La suerte además de que éramos un grupito de 6 personas que nos formamos con él y él hablaba mucho de valores, ¿no? De la importancia de los valores dentro de un proceso de coaching, ¿no? Él lo veía como algo fundamental. Profesionalmente como coach era un tío excepcional, o sea, excepcional. Yo no he visto a nadie haciendo coaching como él. Y hablaba mucho de esa importancia, ¿no? Entonces yo cuando acabé la formación y empecé a hacer mis primeras prácticas, me di cuenta de que sí que era importante los valores, pero no sabía, o sea, no tenía herramientas realmente de cómo hacerlo, ¿no? Porque me hablaba una lista, me hablaba no sé qué, joder, pues si es tan importante, o sea, tendría que haber algo más, ¿no? Y en una formación, precisamente en el máster de PNL, me encontré por casualidad una cajita verde, como esta que veis aquí detrás, pero mucho más antigua, la primera que había en ese momento, que me enamoró. O sea, absolutamente me enamoró. Había una chica allí vendiendo las cajitas, me vendía un montón de cajitas y fui para allí y le pregunté, "Hostia, ¿qué es esto? Cuéntame". Pues yo veía el valor de los valores, ¿no? Y me contó, es un juego para ayudarte a identificar los valores con tus clientes de coaching. Digo, ostras, esto es, ¿no? Trae para acá, me llevé uno. Al día siguiente compré 48. 48, le dije, ¿tienes más? Me dice, sí. Digo, ¿cuántas tienes? Digo, dámelas. Eres intenso, David, ¿eh? Sí, mucho. Dice, ¿pero para qué quieres tantas? Digo, yo qué sé, dámelas. Me las llevo. Tenía dinero, justo me acababan de pagar la indemnización de la empresa, pues bueno. Pero, Inversión ahí tremenda, claro. claro, yo no sabía el por qué, pero me apasionó, me volvió loco eso. Entonces empecé a utilizarlo con mis clientes, los clientes, las prácticas en todos los lados. Organicé un primer taller que se llamaba Vive la vida que quieres y ahí lo introduje también como parte del taller y vi que los resultados eran excepcionales. Es decir, yo pasaba de tener clientes de 20 sesiones, 22 sesiones, que ya no sabía cómo decirles, por favor, que no podíamos continuar, ¡Oh, Dios! que no podíamos continuar, se reducía drásticamente, ¿no? Entonces empecé a crear como mi propio procedimiento, que luego fue lo que trasladé en lo de ser coach personal y en un curso que creé que se llama Tu Coaching al Siguiente Nivel. Empecé a crear mi propio proceso de 6 sesiones donde los valores eran la segunda sesión, ¿no? Y vi como los procesos, es decir, como independientemente del objetivo, cuando yo ayudaba a un cliente a identificar sus valores con esta herramienta, que era muy lúdica, era muy participativa, o sea, lo hacía todo muy fácil, el cliente empezaba a conectar con lo que realmente le importaba e independientemente del objetivo, esto cuando lo cuento, la gente más purista del coaching se echa la mano a la cabeza, independientemente del objetivo, el cliente avanzaba. Avanzaba porque conectaba con lo que de verdad le importaba. Entonces, de alguna manera, lo unía al objetivo y
de manera inconsciente, permitía que el proceso fuera más rápido, ¿no? Entonces, claro. yo para mí era como, digo, Sí, porque puede ser que el objetivo a lo mejor no estuviese tan claro, ¿no? claro, claro, para mí esto era oro, porque de hecho la mayoría de personas, la sesión que más recordaban del proceso era esta. Y de hecho, muchos de los juegos que compré, yo los regalé a mis clientes. Al final del proceso les regalaba el juego porque les había impactado tanto que digo, pues al menos que tengan este recuerdo, ¿no? Y entonces llegó un momento en que dije, quiero más juegos. Había vendido David, los 48 ya. para las personas que nos están viendo y están escuchando, ¿cómo define los valores? O sea, para que la gente entienda cuando hablamos de los valores, ¿qué son los valores y por qué son tan importantes? Bueno, los valores es aquello que consciente o inconscientemente nos incita a la acción, ¿no? Nosotros actuamos eh, en base a nuestros valores, a lo que es importante para nosotros. Al final, esos son los valores. Lo que pasa es que muchas veces esto no es consciente, está a un nivel inconsciente, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión o cuando hay una incongruencia en nuestro sistema de valores, no sabemos por qué, pero nos sentimos mal. Cuando nos sentimos mal, en muchas ocasiones, es porque hay una incongruencia entre lo que realmente es importante para nosotros y lo que estamos haciendo. Entonces, hay una distinción que hacemos entre que son los valores vividos y los valores enunciados, ¿no? Los valores enunciados son los que yo te digo que tengo y los valores vividos es los que mi mujer ve en mí que tengo. ¿Por qué? Porque está conmigo todos los días, ¿no? O sea, es la persona que si preguntaran, oye, ¿cuáles son los valores de David? Ella lo diría en base a lo que vive, a lo que ha experimentado conmigo, a lo que yo muestro en mi comportamiento, ¿no? Entonces, cuando no somos conscientes de esto, de lo que realmente es importante para nosotros, es cuando estamos perdidos. De hecho, cuando yo conocí a Simon Dolan, que es el que creó toda esta metodología, toda esta parte, todo el juego de la herramienta, el valor de los valores, etcétera, él empezó investigando en los años 70 personas que habían sufrido estrés, ¿no? Personas que habían sufrido un infarto, menores de 50 años, que habían sufrido un infarto y que no tenían antecedentes. En esa investigación, él llega a la conclusión de que más del 90% de las personas a las que puede entrevistar vinculan el infarto directamente al trabajo Wow. y el trabajo, evidentemente, directamente al estrés, ¿no? Entonces, cuando él analiza todo eso, eso fue lo que cambió toda su vida, todo su futuro profesional, porque te digo, él estaba ahí haciendo el doctorado como psicólogo, como doctor en psicología del trabajo, llega a la conclusión de que el estrés crónico, hablamos de estrés crónico, es consecuencia de una incongruencia en tu sistema de valores. Cuando tú te comportas de manera incongruente con tu sistema de valores, eso genera estrés mantenido en el tiempo y ese estrés provoca enfermedades y a largo plazo incluso pues la muerte, ¿no? En los peores casos. Y habrás hecho en ese momento la película de cómo te pasó el momento de tu crisis y cómo la incongruencia, ¿no? Claro, entonces yo cuando descubro esto dije, pero es que es esto, o sea, no sé, de alguna manera yo siempre, no es porque lo diga yo, ¿no? Pero siempre he procurado ser una persona como intentar ser muy congruente con mis valores, ¿no? De manera inconsciente a lo mejor, ¿no? Pero yo como yo tengo esta, ya sabes, esta intensidad, ¿no? Procuro hacer eso. Desconectó tan fuerte conmigo esta metodología y cuando conocí a Simon, porque al final fui a conocerle porque quería comprar más juegos y como soy tan intenso, como tú dices, la chica aquella que los vendía mexicana había desaparecido. Entonces dije, yo quiero más, ¿qué hago? Entonces busqué en la cajita y busqué un tal Simon L. Dolan, lo busqué por internet y le escribí y me recibió en su despacho en ESADE, él estaba en ESADE en aquel momento y ahí fue cuando le conocí y empezamos a generar una relación, ¿no? Hasta que llegó un momento en que me dijo, tío, eres muy pesado, eh, me haces muchas preguntas sobre valores, ¿sabes qué? Voy a hacer una formación en Portugal, te invito. Me dijo, ¿te vienes? Digo, hombre, con los ojos cerrados. Me fui a Porto, allí a formarme con él, ¿no? Y entonces ahí ya descubrí, o sea, no solo descubrí los valores, sino que descubrí todo el modelo triaxial de los valores de Simon Dolan y todo lo que lleva detrás, ¿no?
cuando yo le conocí llevaba 25 años de investigaciones científicas, ahora lleva ya más de 35 años de investigación en el campo de los valores, ¿no? Entonces entendí que no era yo que era muy bueno haciendo coaching o trabajando con valores, sino que estaba utilizando algo, estaba utilizando una herramienta que estaba validada científicamente y que por algo funcionaba. Pero es muy válido, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú quieres ayudar a las personas, usas herramientas, ¿no? Herramientas para poder ayudarlas. Entonces, si tienes una herramienta potente que tiene toda una trayectoria de estudio y demás, yo creo que es una maravilla, sobre todo si tienes esa intención clara de ayudar. Claro, además yo tuve la suerte de conocer a Simon en 2010, justo él, y el juego ya lo tenía creado, pero justo él estaba escribiendo Coaching by Values en inglés, que pues lo publicó en 2011, y en 2012 salió en español el libro de Coaching por Valores. Entonces, claro, yo me formé con él en 2012 en Coaching por Valores y un año y pico después de conocerle, y ahí fue como, ¿sabes? Como, este hombre, yo volví de Portugal y dije, este hombre ha creado esto. Tenía un libro, se llama Coaching por Valores, digo, pero lo conoce él, 30 portugueses y yo. Digo, no hay nadie más, digo, aquí hay que hacer algo. Digo, esto no puede ser, dije, te lo juro, pensé, digo, llegué aquí y le dije a Laura, mi socia, le dije, Laura, digo, esto es la hostia. Digo, esto hay que darlo a conocer a la gente porque de verdad que yo he vuelto encantado de todo lo que he aprendido, de todo lo que he visto, ¿no? Y así fue como hablé con Simon y le dije, mira Simon, tú no puedes hacer aquí cosas en España porque tienes exclusividad con ESADE. Digo, pero yo sí, ¿no? Me dijo, hombre, llegamos a un acuerdo y tal. Bueno, pues llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo y así fue como empecé con mi socia, con Laura, en 2013 fue el primer taller que hice. No, la primera certificación fue en 2013. El primer taller creo que fue en 2012. Sí, porque otra de las cosas que tengo, la intensidad hace que me ponga rápido en acción. Eso es un claro fenómeno. Es un gran valor. Sí, sí, sí. Para mí sí, a mí me ha funcionado. Hombre, claro, vivirá contigo. Y ha pasado mucha gente en tus formaciones, ¿no? Incluso hasta Aníbal Tiburú, me parece. Sí, 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 sí. Mucha gente por la certificación diríamos que es como el curso estrella que es el curso de 3 días o 8 semanas en formato online. Por eso han pasado como 1.500 personas ya. Y bueno, en total por el resto de formaciones, conferencias y tal, yo no te podría decir como 15.000, 20.000, no sé. Hemos estado en muchas partes del mundo, hemos tenido la fortuna de estar en tu país varias veces. Estoy bastante cabreado porque no puedo ir este año. Qué pena. Pero Y irás. hombre, el año que viene, vamos, el año que viene. Yo desde 2014 voy cada año y no me Pues lo nada, pierdo. Y aparte a ver tengo si coincidimos y nos vamos ahí, te invito a un hombre, servicio. yo tengo mis sitios ahí ya para ir a comer. Voy a Barranco, a algún restaurante que hay allí, al Isolina, no sé si lo conoces, de Barranco, No, ¿no? ese no, será Pues nuevo. es una taberna muy conocida. Estuve en un mercado también que hacen en Barranco, que me enamoré de unas camisetas que hacen allí también. Bueno, bueno. Tremendo. Yo soy un enamorado de Perú y de Lima concretamente porque me encanta. Fabuloso. Oye, y David, con todo este movimiento de coaching por valores, ¿surgió algo más? ¿En qué Porque creo sentido? que tienes ahí, déjame ver, lo he leído bien. Además está en inglés. Ah, sí, sí, claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, en estos años, desde que empezamos a formar gente, nos hemos hecho, como dijésemos, al final, como, bueno, ya una corriente de pensamiento reconocida dentro del mundo del coaching, ¿no? La gente ya cuando habla de coaching y de diferentes corrientes de coaching, pues coaching por valores ya es una de ellas, ¿no? Gracias a todo el trabajo que se está haciendo. Entonces, igual que Simon él empezó con dirección por valores. En el 97 él creó un concepto junto con Salvador García. El primer concepto que creó Simon era dirección por valores, ¿no? Ese concepto, pues, desgraciadamente, se quedó en algo utópico, ¿no? En algo que las empresas veían como algo utópico. No se ha llegado a aplicar al 100%, ¿no? Porque realmente yo creo que faltaba esta parte de metodología paso a paso, vamos a trabajar con esto y vamos a darle, ¿no? Que sí que tuvo coaching por valores y porque realmente coaching por valores empezamos a sumarnos personas que lo estábamos aplicando y que teníamos una fe ciega en que eso funcionaba. Entonces, Claro, importante. claro, con esa fe ciega eso empieza a crecer, ¿no? Una de las claves de todo esto ha sido la comunidad.
Tenemos una comunidad de personas que se están formando, que hay una pasión tremenda, esto empieza a crecer y la ventaja de la metodología es que como es, o sea, no es nada cerrado, es todo lo contrario, ¿no? Te dice, oye, con todo esto que nosotros te enseñamos, suma tus conocimientos y crea algo, ¿no? Entonces, al final, esta co-creación, ¿no? Hace que haya muchas personas en muchas partes del mundo hablando de valores o formando en valores o enseñando o ayudando con valores en diferentes ámbitos, ¿no? De la metodología. Claro, entonces eso hace que empiece a haber un montón de opciones diferentes, ¿no? Y creamos más programas precisamente después de la certificación, más niveles, porque la gente lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, fruto de todo eso, dijimos también, nos pedían la parte de organizaciones, ¿no? Tú sabes que la parte del coaching está muy bien, hay un público de coach, hay un público que quiere coaching y que busca precisamente eso, pero hay otra parte que es la parte más organizacional que no están buscando eso, ¿no? Que están buscando una herramienta concreta para trabajar dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, profesionales de recursos humanos, consultores, etcétera, bueno, el coaching pues a lo mejor no está como tan bien valorado, ¿no? Entonces empezamos a investigar y yo hablé con Simon y, oye, ¿qué más tienes? ¿No? Entonces me empezó a sacar cosas que él tenía por ahí y dije, De chistera, ¿no? Claro, claro, o sea, Simon es el mago, ¿no? Simon es el mago y nosotros somos como si dijésemos el brazo ejecutor, ¿no? Los ponemos en acción, ¿no? Ah, pues tengo esto de la confianza, este estudio que hice en 2004, donde la confianza se puede medir. Digo, ¿cómo? Sí, son de las pocas herramientas que existen, hay unas cuantas investigaciones y tal. De hecho, me pasó hace poco un tío que había recopilado las 22 herramientas de medición de la confianza y una de ellas era la de Simon y Zafir, ¿no? Y dije, a ver, trae eso para acá. Entonces, me pasó lo de la confianza, empezamos a testarlo, empecé a probarlo con gente de la comunidad, ¿no? Que empezó a desarrollarlo y dije, esto es potentísimo. ¿Qué más tienes? Y digo, trae para acá. Entonces, justamente en este proceso aparece mi hermana. Mi hermana se llama Noelia y mi hermana decidió un día dejarlo todo y irse a dar la vuelta al mundo, 14 meses. Wow. A la vuelta, de dar la vuelta al mundo, me dice, David, yo no quiero trabajar. Que mi madre le decía, tu hermana se ha vuelto un poco vaga, ¿no? Le digo, no, mamá, no es que no quiera trabajar, es que no quiere trabajar en una empresa tradicional como antes, ¿no? Pero Noelia, fuera de broma, me dijo, ¿tú tienes algo que yo pueda hacer en todo esto de los valores? Y le dije, sí, mira, yo tengo una idea hace tiempo de crear algo, un concepto que es liderazgo por valores, al final, ¿no? Para ayudar dentro de las organizaciones a los líderes realmente a... Entonces empezamos a plantearnos cómo podía ser eso, ¿no? Y cómo hablando con Simon, qué podíamos hacer, ¿no? Noelia es muy de recursos humanos, Noelia tiene un background de recursos humanos muy, muy importante, está formada en muchas herramientas de diagnóstico. Ella enseguida dijo, una herramienta de diagnóstico basada en valores con todo esto de Simon. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Creamos Leadership by Values, al final, que es una herramienta de diagnóstico, todo basado en el modelo triaxial, donde pensamos en las 4 fases, ¿no? Y ahora que está muy de moda el tema de las fases, pensamos en las 4 fases por las que tiene que pasar un líder para ser un auténtico líder por valores, ¿no? Entonces pensamos, la primera fase es conectar con sus valores personales y vivir en congruencia con ello, ¿no? Si un líder no tiene claro qué es lo importante para él y no es congruente con lo que vive, olvídate de que aprenda cualquier técnica porque nadie le va a creer, ¿no? No va a resultar creíble. Bueno, fase 1, ayudar al líder a que descubra sus valores y ayudarla a que sea congruente. Perfecto. Segunda fase, oye, que el líder de alguna manera esté en sintonía con la organización, porque si el líder va por su lado y no está en sintonía con la organización, aquí va a haber un desajuste y ni Dios le va a seguir porque la gente, ¿sabe? Entonces, fase 2, vamos a ver cuáles son los valores que el líder percibe que existen en la organización y vemos cómo está eso a nivel de modelo triaxial en su foto en relación a sus valores personales. ¿Eso hay match o no hay match? O el líder está aquí y la organización está aquí, ¿no? Y aquí hay que hacer algo, ¿no? Bueno, pues esa fase 2, que además, imagínate esa fase 2, ¿qué nos permite? Tenemos una organización de 100 personas a las que les preguntamos, oye, ¿qué valores existen en tu organización? Pero los que vives, no los que ponen en la pared, los que tú vives en el día a día, eso te crea la cultura de la organización, ¿no? Entonces, bueno, fase 2 esa. Y la fase 3, ahora sí, ya estamos preparados para empezar, ¿no? Fase 3, diagnóstico de la confianza, evidentemente. Oye,
¿Te gustaría saber como líder en qué porcentaje confía en ti tu gente? Y dentro de ese porcentaje, claro, y dentro de ese porcentaje saber en cuál de las áreas tienes más fortaleza y en cuál tienes que mejorar, de las 3 áreas conectadas al modelo triaxial, ojo. Y la cuarta fase, ahora sí, vamos a desarrollar las habilidades del líder, ¿no? Son 9 habilidades conectadas con 3 grandes dimensiones. Cada una de las dimensiones tiene que ver con una de las áreas, uno de los ejes del modelo triaxial, ¿no? Entonces, al final, hemos Buenísimo. creado una herramienta de diagnóstico 100% online para organizaciones, consultores de recursos humanos, consultores organizacionales, etcétera, para ayudarles a esto, ¿no? Crear un reporte y a partir del reporte pues se genera la conversación o se genera la devolución y la posible mejora, ¿no? A esos líderes. Qué bueno, David. Qué tremendo. Oye, y una pregunta. ¿Ya has hecho tu ejercicio para ver qué vas a hacer dentro de 10 años? Sí, ¿Lo has sí, hecho? justamente, mira, justamente en este confinamiento, cuando empezó el confinamiento, una de las cosas que, claro, justo estaba yo al final del proceso que te digo de los 10 primeros años y me di cuenta de que me faltaba eso, ¿no? Y cuando empezó el confinamiento dije, ojo, Ese momento. momento ideal para, me cogí otra vez el libro de Raymond Samson, digo, si me funcionó una vez me tiene que volver a funcionar. Cogí el libro, que aparte que se lee muy, muy fácil, para tener la pauta y me hice un repaso de todo, mi propósito, mis valores, me lo hice todo, 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 todo. Y tengo un collage ya hecho, que lo tengo a la vista siempre. Y luego tengo por escrito mis objetivos concretos, específicos en cada una de las áreas a 1, 3, 5 y 10 años. A mí me encanta hablar con personas como tú, David, porque lo que tú ves natural no es inspirador para otras personas que a lo mejor en este momento les cuesta conectar con esa parte, ¿no? Les cuesta aceptar que es posible que su vida sea distinta, que su vida la pueden conducir, Claro, ¿no? Eso es poderoso. Y ahora en este clima en el que se crea pues mucha inseguridad, inestabilidad, creo que es muy importante mostrar este tipo de ejemplos, ¿no? Como el tuyo, que tú dirás, pues, bueno, es mi vida y mi recorrido y te ha costado lo tuyo, porque tampoco ha sido de la noche a la mañana, claro, claro. pero es un precio que creo que merece la pena pagarse, porque al fin y al cabo en la vida tienes dos opciones, o sea, recorres tu camino y pagas el precio o recorres tu vida de otra forma, pagando también su precio y no siendo feliz. Claro. Entonces, Eso es un es. Yo tengo una tremenda ventaja y es que, o sea, hay cosas que no las filtro emocionalmente, ¿no? Tengo una tara que me impide filtrar cosas emocionalmente, ¿no? Y el otro día hablaba con una clienta que estábamos haciendo un proceso de mentoring y estaba en el proceso ella de definir su cliente, ¿no? Para empezar a- a ofrecer sus procesos, ¿no? De coaching para líderes en este caso, ¿no? Entonces le dije, mira, hemos hecho lo más difícil. Hemos definido, o sea, has tenido claridad en lo que tú quieres, has definido el perfil de cliente exactamente que quieres, hemos definido el producto exactamente que quieres. Eso es lo más importante. Digo, ahora falta el siguiente paso, ¿no? Digo, y ahora lo que te voy a pedir, el siguiente paso, es que elimines toda la parte emocional que te va a venir, ¿no? Y que simplemente lo hagas, ¿no? Porque ahora toca la parte de, venga, ahora cógete tu lista de contactos que ya tenemos previamente hecha y empieza a escribir a todos tus contactos diciéndole que te dedicas a esto y que estás ofreciendo esto y reserva y busca 10 sesiones estratégicas con 10 posibles clientes, ¿no? Digo, pero olvida la parte emocional, o sea, borra eso, simplemente hay que hacerlo. Claro, en mí, lo que tú has dicho antes, ¿no? En mí eso es natural, yo no me lo planteo emocionalmente. Yo digo, que hay que hacer esto, pues vamos, ya está. Ay, ¿qué pasará? Sí, no, o sea, no existe, tengo esa ventaja, me lo han extirpado. Bueno, cosas, hay que aprovechar lo que la naturaleza te da y sacarle el máximo provecho. Y cada uno tiene sus cosillas. O sea, yo creo que en tu caso ya lo has encontrado y lo usas y creo que todos tenemos de alguna u otra forma esos elementos naturales, ¿no? Para poder, pero hay que conocerlos y explotarlos, Eso es. ¿no?
final es esto, ¿no? La primera clave es esa, o sea, si no te conoces a ti mismo, ¿no? Igual que hablábamos cuando te hablaba de los líderes, si el líder no sabe quién es, qué es lo que le importa, pues esto yo creo que individualmente es lo mismo, ¿no? Si tú no sabes cuáles son tus puntos fuertes para poder explotarlos adecuadamente, ¿no? Y tirar de ellos, y eso tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Con el pararse, con el dedicarse tiempo a uno mismo, con el formarse a uno mismo en cursos de ayuda, de crecimiento personal, lo que sea, ¿no? Yo creo que esto es básico y vital y es el ABC. Es decir, sin esto tú ya puedes aprender las técnicas que quieras que no van a funcionar porque te falta lo más importante, que es la autenticidad, ¿no? Si tú no eres auténtico, y más en este mundo en el que vivimos, ¿no? Donde cada vez más, o sea, si tú no eres auténtico, la gente... Mira, lo único que aprendí en el máster en dirección comercial que hice era una cosa que me decía mi profesor, que decía: lo que se siente se transmite. ¿No? Yo pagué, lo que se siente se transmite. Pagué 6 o 7 mil euros en aquel momento por el máster y me llevé esta frase, ¿no? Lo que se siente se transmite. Y es que es así. Es decir, la gente me dice: hostia, David, pero es que tú hablas con una pasión. Digo, no, porque es que yo me pongo a hablar y no lo pienso. O sea, yo hablo de lo que me apetece porque lo siento así, ¿no? Y no eres consciente del impacto que estás generando porque te sale natural. Claro, para eso, pues yo lo cuento, o sea, si a alguien le sirve, maravilloso, ¿no? Al final. Claro. Y es esto, ¿no? Es decir, si mucha gente intenta montar algo, intenta montar un negocio, intenta hacer cosas que no son auténticas. Y Claro. esto cada vez es más difícil que funcione. Y creo que ahora se tiene una conciencia mayor de esa importancia de mirarse hacia adentro, ¿no? Porque no sé si el COVID o era toda esta energía que se estaba moviendo, pero creo que cada vez más la gente es consciente que si quiere diferenciarse, tiene que aceptar ser quien es, descubrirse y mostrarse, ¿no? Es que es la mejor diferencia, ¿no? Al final. Esa es y la única, además. Que sí, claro, somos millones de personas Claro. distintas. Y no sé por qué a veces nos hemos empeñado en parecernos a otro, ¿no? O ser un tipo de persona que no somos. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando descubres que has estado viviendo una careta, una farsa, y que lo que tú tienes es maravilloso, que tienes talento, dones, valores, y que esto está ahí bien puesto, todo perfecto, y hay que ponerlo a la luz, creo que es cuando se cambia todo, ¿no? Claro, está claro. Maravilloso, David. Pues David, yo quiero agradecerte por estos minutos que nos has regalado. La verdad que sí estoy contentísimo de que se haya concretado. Y no sé si quieres dejar un mensaje a las personas que nos están viendo, oyendo y lo van a ver en estos días. Bueno, para mí también te digo, ha sido un placer, porque venir a hablar de lo que me gusta, pues no me cuesta, ¿no? Simplemente yo creo que el mensaje está sembrado, ¿no? En lo que hemos comentado. Es decir, al final, esto que está pasando ha sido una oportunidad para muchas personas de parar, de mirarse, y hay gente que la han aprovechado y hay gente que ha mirado hacia otro lado, ¿no? Entonces, al final, yo creo que de alguna manera las personas que están viendo esto seguramente son de las que lo han aprovechado, porque si no, no estarían viendo esto, ¿no? Y yo creo que eso va a ser una ventaja fundamental de aquí en adelante. Es decir, si no somos conscientes de quiénes somos realmente y conectamos con eso que hemos venido a hacer al final, ¿no? Con lo que es nuestro propósito, y eso está alineado a quienes somos, si no pasaremos por la vida como uno más, como sin ton ni son, ¿no? Al final, yo creo que estos son 4 días y cuanto más esté conectado a lo que tú quieres, a tu propósito y de alguna manera impactes en los demás, de la manera que sea, ¿no? Al final, esa frase, ¿no? Que si en todos estos años que he pasado ha servido para que impacte a una sola persona, yo creo que ya habrá valido la pena vivir, ¿no? Pues al final, esto es esto aplicado en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Si realmente somos conscientes de todo esto y somos capaces de actuar de esa manera, es que no... Te cambia todo, vamos. Fabuloso, David. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias de verdad. Y gracias también a ti que nos estás acompañando en esta conversación. Y estoy seguro que esta noche la habrás pasado fenomenal, o día o tarde, cuando veas este vídeo. Gracias, David. Un Genial, abrazo gracias a ti, enorme. César. Un abrazo. Chao.